El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Buenos días, Luz y Sal, hermanos, a todos los que nos escuchan a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM o a través de internet en www.encuentroconlaverdad.com o por nuestra página de Facebook, Programas Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Bienvenidos a nuestro programa Zagales del Buen Pastor. Les damos la bienvenida a nuestro primer programa de este 2024, deseándoles que este año que estamos iniciando sea de muchas bendiciones en su vida y que puedan realizar sus propósitos y proyectos. Que Dios nuestro Señor bendiga sus hogares y la Santísima Trinidad socorra sus vidas para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en el último momento, el Sagrado Sacramento. Mi nombre es Roberto Camacho y el día de hoy voy a estar conduciendo este programa. Para iniciar, pongámonos en presencia del Señor. Señor, tú que nos has dicho que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente. Te ofrecemos este programa para la mayor gloria del Padre. Asimismo, nos ponemos bajo el cuidado de nuestra Santa Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos va a dar mucho gusto que durante el programa puedan dejar sus comentarios y saludos a través de nuestra página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. El tema de nuestra lección número 13 del Instituto de Formación para Laicos o nuestra Escuela de Pastoral es Cristo nuestro modelo. El día de hoy tendremos como invitadas a nuestras hermanas María Eugenia Tobar Ordóñez, Luz y Sal, hermana. Luz y Sal, hermano. Luz y Sal. Y nuestra hermana Patricia Martínez Arroyo, Luz y Sal, hermana. Luz y Sal, reunir y servir. Ellas son directoras de segundo y primer año en el centro de Santa Clara de Asís, en la parroquia de Santa Clara de Asís, en Lerma. Pues buenos días, hermanas. Vamos a darle seguimiento a las lecciones anteriores que habíamos estado viendo. Y bueno, la semana pasada hablábamos de la Santísima Trinidad, en la cual pudimos ver pues las tres personalidades de Dios reunidas en el misterio de la Santísima Trinidad. Tres naturalezas en un solo y único Dios. El Padre como principio de toda existencia, el Hijo como imagen y expresión eterna del Padre y el Espíritu Santo como el motor de la obra del Padre. Ahora vamos a ver a Dios como nuestro modelo. En la persona de Jesucristo se nos muestra cómo se realiza en él pues una característica que en nuestra lección se llama, nos lo menciona como la unión hipostática. Hermana Maru, ¿podrías darnos una breve explicación de qué es la unión hipostática? Claro que sí, hermano. La unión hipostática se compone, como ya vimos anteriormente, vimos en las lecciones pasadas, lo relacionado a lo humano con nuestro Señor Jesucristo y lo relacionado a lo divino. En esta ocasión, aquí se juntan las dos naturalezas. La unión hipostática de eso compone, ¿no? Se juntan las dos naturalezas que están unidas en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no perdamos de vista que nunca se mezclan, pero tampoco se separa. Cada una tiene su lugar específico. Cuando Jesús, nuestro Señor, quiere estar en lo divino, sale a flote la divinidad. Y cuando quiere presentarse como humano, como nosotros, ahí está la naturaleza humana. A eso se llama unión hipostática. Y solo tengamos en cuenta que solo Cristo tiene esa condición. Ciertamente, porque solamente Él es el único que en toda la humanidad y en toda la historia
presenta esa característica, ¿no? De ser, reunir en su persona esas dos personalidades, la divina y la humana, pues Él es el Hijo de Dios, lo entendemos así. Y pues tiene otra característica más que también lo va a distinguir en su vida terrena. Nuestra lección hace mención de un concepto que se llama el compuesto teándrico. ¿Qué es el compuesto teándrico, hermana Patti? Pues este compuesto, digamos del griego teo, que significa Dios, andros, que significa hombre, este término se califica al ser y al acto divino humano que hay en Cristo y en nadie más. Es una característica, digamos, única de Jesús que se aplica en ciertos hechos de su vida. Por ejemplo, cuando oraba, resplandecía su divinidad. Eh, yo creo que es una característica única y especial, como don, se podría decir también, única de Jesús. Muy bien. Efectivamente, estas características vienen a darle esa esencia divina a la persona de Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo realmente, él cuando estuvo en esta vida terrena, pues él no la vivió como ser divino. Él prefirió hacerse presente en la vida del hombre, pues en su situación humana, ¿verdad? La lección nos explica cómo Jesucristo, pues aún siendo él el Hijo de Dios, no saca ventaja de esta situación o no antepone esta situación y prefiere realizar su vida humana dentro de la familia, una familia que pues Dios había diseñado para él, ¿no? Esto es el plan de salvación. ¿Nos puedes platicar un poco de esto, hermana Maru? Sí, según aquí dice la familia, sí, efectivamente tomaron en cuenta la naturaleza del hombre. Era una familia como cualquier familia de aquí, ¿no? Que se compone de papá, mamá e hijos, ¿no? Y aquí el que era el jefe de familia, la cabeza, era San José. San José, que era el que mantenía, el que llevaba la batuta. En El segundo lugar proveedor. estaba nuestra Santísima Virgen. Ajá, como madre, ¿no? Como madre es como custodia del hogar, como cuidadora de los hijos. Y en tercer lugar quedan los hijos, ¿no? En este caso Jesús, que también ahí se toma como los hijos en un matrimonio, en un hogar, se ven como los últimos, por decirlo así, pero a fin de cuentas pasan a ser el primero, porque es el afán de los padres. El sacar adelante a los hijos, el educar a los hijos, todo se hace por los hijos y para los hijos. Entonces, en este caso, era a Jesús el afán de la Sagrada Familia, de José y de María en este caso, ¿no? Y José, él obediente, él asumía su papel como, como lo que era, ¿no? Como era obediente, era disciplinado, como cualquier niño normal que era sumiso a sus padres. ¿Por qué? Porque esa era la misión de ellos en la vida terrena. Los obedecía. Realmente él vivió de una forma común, normal, vamos a decir, dentro de la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Así. Familia nos la deja como un modelo, un ejemplo de vida, ¿verdad? Porque recordemos que en ese entonces, pues todavía había pues la situación de los jefes de familia que tenían cierto poder dentro del pueblo judío, pues podían disponer también de otras mujeres. Y bueno, Jesús prefiere una familia en donde solamente pues debe de haber una esposa, un esposo
y los hijos, ¿no? Y nos deja ese modelo como lo que nosotros debemos de seguir. Y ciertamente, como hacías mención, pues vive su vida bajo la tutela y sometido a lo que sus padres le dicen, ¿no? ¿Y qué nos puedes mencionar más de su vida dentro de la Sagrada Familia, hermana Pati? Bueno, por ejemplo, nos enseñó que José, como cabeza de familia, se sometió al servicio. O sea, como que para él, digamos, ese mandato, digamos, que le mandó Dios, lo puso como un servicio. María, pues ahora sí que se enfocó en el hogar, y de alguna manera llenando un cometido concreto y necesario para que se formara un ambiente, digamos, bueno dentro de su hogar, como dice hogar, ¿no? De hoguera. Claro, Y de alguna manera Jesús ocupaba la parte más inferior, marcando la parte de sumisión, de respeto y siempre de obediencia. Nunca, digamos, diciendo por qué o X o Y, sino que siempre en obediencia. Entonces es una gran muestra que nos va dejando ese ejemplo y sobre todo que vivió siempre sujeto a sus padres. menciona precisamente el Evangelio, ¿no? Que cuando es presentado el niño Jesús en el templo, se acerca el anciano Simeón, ¿no? Y da muestra precisamente de esa situación de decir, ¿no? Por fin ahora puedo morir, ¿no? Porque mis ojos han visto la luz, ¿no? Han visto la luz de la salvación. Puedo ahora morir porque he conocido al Salvador, ¿no? Y de alguna manera nos da muestra Simeón con esta situación de que la humanidad pues va a conocer ahora al Salvador en la persona de Jesucristo. O cómo podrías tú interpretar esto, hermana Maru? Sí, efectivamente, Simeón es lo que dice, ¿no? Que ya puede morir en paz, ¿no? Porque ya conoció la luz del mundo, porque el mundo estaba en tinieblas. Entonces, y lo que trajo Jesús fue luz, fue claridad, porque el pecado había sumido al mundo en la oscuridad. Y entonces, al llegar nuestro Señor Jesucristo, se iluminó la humanidad, se iluminó el mundo, y de ahí viene donde dice que es luz del mundo, porque vino a sacarnos del pecado, vino a sacarnos de esa oscuridad que nos oprimía, ¿no? Muy bien. Y se menciona un pasaje más que es muy hermoso, en donde se hace mención de los reyes de Oriente que llegan a venerar al Salvador, ¿no? Llegan buscando al Salvador. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de ese suceso, hermana Pati? Bueno, ahí nos hacen mención de que vino, por ejemplo, vino a, digamos, a hacer algunos cambios, si vino a hacer algunos cambios o a qué vino, digamos, nuestro Señor Jesucristo. El fundamento principal, digamos, que fue vino a unir sin ver razas, sin ver colores de las personas, o sea, enfocándose simplemente a que eran personas, seres humanos, y hace una referencia, bueno, sobre lo de los reyes, que ya era una persona, digamos, que tenía poder o que iba a ser conocida en toda la humanidad. Entonces, los Reyes Magos, digamos, sabían que venía un rey, ellos quisieron, digamos, empezar a buscarlo para adorarlo. Entonces, desde allí se empezó también a someter. Sí, los reyes de Oriente representaban al resto de la humanidad, ¿no? Bien como dices tú, sin importar razas o colores,
los reyes venían a adorar al niño Jesús, puesto que es el Redentor, ¿no? Y ellos lo sabían, porque en el término de ser magos no hablaba de que fueran mágicos, sino que eran sabios, eran personas pues con mucha sabiduría. Y entonces ellos sabían que había nacido el Redentor y que pues estaba en la persona de Jesucristo y por eso lo buscaban, ¿verdad? Porque Exacto. ellos representaban lo que era el resto del mundo, las otras razas que no eran judías, pero que sabían que tenía que venir un redentor, un salvador para salvar a la humanidad, ¿verdad? Exactamente. Y algo ahí dice, bueno, nos comenta, dice, se sometió a una vida, como todo joven también, ir creciendo, desarrollándose de una manera normal, aún siendo Dios. Así es. Pues sí, la unión hipostática pues se realiza en la persona de Jesucristo y solamente podemos verlo en la personalidad divina y humana de Jesucristo. Sin embargo, como mencionábamos, pues Jesucristo vino a darnos muestra de cómo vivir esta vida, pues de una forma humana, obediente y pues donde nosotros le debemos de dar valor a toda esa enseñanza que Él nos deja, ¿verdad? Eh, pues el ejemplo es muy importante. Dicen por ahí que las palabras motivan, pero las enseñanzas arrasan, ¿no? Las acciones arrasan. Entonces, las acciones de Jesucristo, pues nos vinieron a dar muestra de que es posible cumplir con lo que Él nos pide. ¿Cómo podemos seguir ese modelo que nos deja, esas huellas que marca la vida de Jesucristo en la humanidad, hermana Maru? Bueno, podemos seguir a nosotros, a Jesucristo, por medio del ejemplo que Él nos dejó. De eso se trata. Él vivió como humano los 3 años de su vida pública, como ser humano normal, para eso, para demostrarnos y para enseñarnos sobre todo el que lo siguiéramos, nos dejó el ejemplo de cómo hacer las cosas, nos enseñó cómo orar, nos enseñó cómo vivir, nos enseñó cómo amar a los demás, a los necesitados, a ver por la gente que necesita de nosotros, que en ese momento necesitaba, y Él nos enseñó a hacer eso. Él nos dejó el ejemplo de cómo nosotros debemos de comportarnos, de cómo nosotros debemos de fijarnos una meta para poder llegar a la perfección del cristiano. ¿Cómo lo podemos lograr? Por medio del ejemplo, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus actos, siguiendo a Cristo en lo profundo de nuestro ser, convencidos verdaderamente de que el ejemplo vivo de Cristo, el que nos dejó y que aún sigue vivo a estas fechas, eso nos va a llegar a ser unos verdaderos cristianos convertidos. Así es. El ejemplo de Jesucristo, pues es muy, muy grande, ¿no? Porque como bien mencionas, pues él vino a vivir su vida terrenal, pues como cualquier otro ser humano, sintiendo hambre, sintiendo miedo, sintiendo tristeza, compartiendo todo esto con su familia, con sus hermanos. ¿Qué nos puedes mencionar eh, con respecto de todo esto, hermana Patti? Bueno, pues él sabía que, bueno, al dejarnos huella, o sea, para nosotros seguir ese camino también, sabía que pues tal vez no es fácil. Entonces él mismo como que nos vino a prevenir, se podría decir. Aquí nos menciona una parte donde dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 29 al 30. O sea que dentro de nuestras batallas diarias, el tratar de querer imitarlo, el tratar de querer seguir ese modelo, esa huella, esa guía, no va a ser fácil,
se nos van a presentar muchas tentaciones, muchas cansancio físico, emocional, pero Él nos dice, aquí estoy para poderlos liberar y ustedes puedan seguir adelante. Sí, así es. Como bien mencionas, el ejemplo que nos da es para que tratemos de imitarlo y que tratemos de imitarlo, pero no en su situación divina, no en la cuestión, pues, de su grandeza divina, ¿no? Sino en todo lo que vivió como ser humano, en esa bondad, en ese amor que él expresó. O tú cómo ves, hermana Maru. Exactamente, Él nos dejó el ejemplo para seguirlo y lo podemos lograr, pero como tú comentas, efectivamente, en lo humano sí es posible que lo logremos, pero en lo divino definitivamente no, porque pues nosotros no tenemos esa condición. Pero Dios nos dejó el ejemplo, por eso precisamente nos dejó el ejemplo. Él se convirtió, él pasó aquí en esta vida terrenal como un hombre, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, precisamente para dejarnos el ejemplo, para que eso, como tú dices, que el ejemplo, pues sí, arrasa con todo, con todas las teorías que puede haber en el mundo, todas las palabras, pero efectivamente el ejemplo es lo que convence, ¿no? Entonces, nosotros siempre, siempre debemos de fijarnos en lo que hizo Jesús, que sí se puede. Nosotros tenemos esa capacidad de tomarlo como ejemplo, de estudiarlo, de saberlo, de conocerlo, para poder llegar a la perfección cristiana, llegar a la perfección, esa perfección que nos pide nuestro Señor, que estemos con Jesucristo en todo momento, porque Él está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. San Pedro también nos da a saber que por esto mismo nosotros somos linaje elegido. Nos dice que somos sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, y debemos de saberlo y de creérnoslos, porque todos nosotros tenemos esa gracia de para el Señor ser todo eso. Pueblo elegido, sacerdocio real, entonces hay que saber, hay que creérnoslas y hay que trabajar para que lo tengamos presente y eh, para ser merecedores de Sí, esas gracias. efectivamente, somos nación santa porque pertenecemos al pueblo de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros somos bautizados, pues pasamos a pertenecer al pueblo de Jesucristo, porque el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y desde entonces habita en nosotros, ¿verdad? O cómo podrías explicarnos esto, hermana Pati? Bueno, aquí hace mención, dice que fuera de Cristo no hay ninguna otra guía. Simplemente, digamos, bueno, aquí nosotros en la tierra tenemos muchas, hay muchas teorías, hay muchas, cosas, digamos, que nos van jalando, pero Jesús dice, soy la única guía, la que nos va a llevar a estar con Él, a vivir una vida sobre todo feliz, porque muchas veces vamos buscando como que la felicidad en muchas otras cosas, pero nos vamos perdiendo. Entonces, así como que el objetivo, tanto de la salvación, nuestra felicidad, pues es Jesús. Yo lo veo como el único guía. El único guía y el único modelo, ¿no? El único Exacto. modelo que debemos de seguir, porque hoy en día la sociedad nos presenta otro tipo de modelos que realmente pues se salen totalmente de lo que nosotros como cristianos sabemos que es verdadero, ¿no? Y como cristianos pues no debemos de aceptar este tipo de modelos que hoy en día la sociedad nos quiere imponer, ¿no? Hay muchos modelos que se puede decir que están de moda o que la sociedad ha querido
acomodarlo por ciertas conveniencias y, y son tentaciones que a nosotros nos manda pues el maligno, ¿no? Porque nos da muestra también Jesús, él también fue tentado, ¿no? Y precisamente nos dio muestra de que las tentaciones se pueden vencer y se pueden vencer pues no siendo un ser divino, sino como humano podemos hacerlo, ¿no? O ¿cómo ves tú, hermana Maru? Sí, efectivamente, pues eso es lo que nos dejó, ¿no? Que podemos vencer el mal como humanos, ¿no? Porque Él tomó la condición humana para, lo vuelvo a repetir, para darnos el ejemplo, ¿no? Para decir, ustedes lo pueden hacer así de esta manera, porque nos enseñó cómo hacerlo y nos instruyó cómo debemos de hacerlo. Nos puso el ejemplo para ser cristianos perfectísimos, para seguirlos y para bien de nosotros mismos. Porque recordemos que Él no gana nada. En la fin de cuentas, Él ya es un Dios. Él está con su divinidad, pero el bien mayor es únicamente para nosotros. Aquí no Sí, olvidemos que Él se fue humilde, amoroso y sufrió como hombre porque tuvo sed, porque tuvo hambre, porque se sintió abandonado. Pero todo eso para demostrarnos que nosotros tenemos que llegar a la perfección del cristiano por medio de su ejemplo y tomarlo a él como modelo. y obedecerlo, ¿no? Porque eh, eh, pues María nos enseña a obedecerlo también a él, ¿no? Eh, por ahí en uno de los evangelios, María da muestra de que debemos de obedecerlo en las bodas de Canaán, cuando hace el primer milagro Jesucristo, pues dice a los mayordomos, hagan lo que él les dice, ¿no? Se acabó el vino y Jesucristo le menciona, pues, ¿qué puedo hacer yo, no? Aún no es mi tiempo. Y pues María en esa condición de amor hacia los invitados de la celebración, pues le dice, hay que ayudarlos, ¿no? Y le dice a los mayordomos, hagan lo que él les dice, ¿no? Y los mayordomos van y llenan las tinajas de agua, ¿no? Eh, Esto nos muestra que pues Jesucristo hace los milagros, pero el hombre tiene que poner el trabajo y obedecer lo que dice Jesucristo para que se pueda realizar el milagro, ¿no? Es una muestra también que nos da María de obediencia a Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues algunos otros pasajes en donde podemos ver esa grandeza de Jesucristo como ser humano, como hermano amoroso y como en ese sentir que tiene para su pueblo, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías complementar, hermana Pati? Este, pues ahora sí que eh, Jesús, bueno, suponiendo, digamos, dentro de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en sí hablando de Jesús, este, normalmente un Dios de los antiguos que se mencionan en el Antiguo Testamento, un rey o actualmente un presidente municipal o un gobernador de estado, pues nunca van a tener esos sentimientos, digamos, hacia su gente. Más aquí, Jesús fue un hombre que eh, tiene todos esos sentimientos que nosotros día a día nos van haciendo o esos sufrimientos que vamos teniendo. Entonces, qué bonito es el poderle decir, hoy me siento triste, y siendo que él va a comprender que sabe cuál es la tristeza. Yo voy y le digo a un presidente municipal, hoy me siento triste, pues quién sabe por dónde me saca, ¿verdad?
pero el Pues sí, punto es de que este es un Dios que siente lo mismo que yo estoy sintiendo, que tiene por ejemplo, tal vez esa hambre o esa sed en el aspecto de físicamente, pero hablando en la cuestión de sentimientos, que es normalmente los que no se ven, podemos ver a las claro. personas normales, pero internamente tienen muchas situaciones, tal vez de sufrimiento, condolencias. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo, hermana Maru? Sí, y lo podemos conocer como cualquier persona. Nosotros conocemos a las personas de vista, de ocasiones por saludo, porque las vemos más seguido, porque entablamos una conversación, porque intercambiamos palabras y decimos que los conocemos, ¿no? O que medio los conocemos. Conocemos su exterior, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de caminar, pero en realidad son unos desconocidos totalmente, porque interiormente no los conocemos, no sabemos cómo piensan, no sabemos cuáles son sus anhelos, no sabemos cuáles son sus pensamientos, su sufrimiento también, no sabemos todo eso, no sabemos nada, por eso a fin de cuentas son unos desconocidos. Y de este mismo modo, así Jesucristo con nosotros. Si no lo conocemos, si no nos damos a la tarea de conocerlo, de leer las sagradas escrituras, de escucharlo cuando nos habla, de llegar a la iglesia, de meternos al Santísimo y entablar una conversación con Él, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a llegar a amar? ¿Cómo vamos a llegar a tener ese amor que Él pide que tengamos hacia Él si no lo conocemos? No le damos la oportunidad de que Él esté con nosotros, de que platique con nosotros, que Él se dé a conocer como Él quiere que lo conozcamos para que estemos bien. No lo podemos, Él no lo puede hacer si nosotros no se lo permitimos. Él es Efectivamente, muy respetuoso de eso, de la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, sí hay que invitar a los hermanos a que se dejen moldear por nuestro Señor Jesucristo, que tengan esa efectivamente. necesidad de conocerlo. Efectivamente. Yo por ahí en algún momento escuché a un sacerdote decir, eh, el mal está con nosotros, aunque nosotros no queramos, pero Jesucristo no está en ti si tú no lo quieres. Entonces, nosotros somos los que le impedimos a Jesucristo, pues, esa entrada, ¿no? Como bien dices, no queremos conocerlo. Eh, según, de acuerdo a lo que tú piensas, hermana Patti, cómo es esa forma de poderlo conocer? Este, pues yo creo que a cada persona se nos va manifestando de una manera diferente. Tal vez a algunas personas dentro de sus problemas esperamos hasta que llegue el problema para irlo a buscar y es cuando empezamos a irlo a buscar. Otras personas pueden ser por curiosidad, o dicen vamos a ver qué hay aquí y ahora sí que poco a poco, así sea una sola palabra que llegó a su corazón, les da como que ese ánimo de volver al día siguiente o a la semana siguiente para ver qué dice nuevamente. Y poco a poco va penetrando en su corazón y eso hace que vayan teniendo, como dice la palabra, teniendo más sed de él, de ir escuchándolo más constantemente y se va reflejando en nuestra vida diaria. No sé, algún problema, situación, digo, hacemos nuestra oración y cuando vemos que siempre son favorables las situaciones o los resultados, eso va haciéndonos a creer más e irlo, empezar a buscar más. Es difícil a veces por dada los ajetreos de la sociedad diaria, pero aún así hay como que esa espinita, esas ganas de irlo a buscar. Así es. Muchas veces nosotros estamos esperando ver cosas
espectaculares, ¿no? Creemos que solamente Dios está en las cosas espectaculares, en las cosas, pues, que salen de lo común. Estamos esperando a ver ese gran milagro, esa situación mágica, ¿no? En donde, pues, solamente así podemos, muchos dicen, aquí está Dios, en una manifestación, pues casi mágica, como les menciono, ¿no? Y realmente Dios, pues está presente quizás en lo más sencillo, ¿no? Y muchas veces eh, creemos que no está presente en nuestra vida, pero él está siempre con nosotros, y como les digo, en las cosas más sencillas, ¿no? El hecho de que nosotros hoy pudimos despertar y estamos vivos, pues ya es una manifestación de Dios en nosotros, y deberíamos de reconocer que Dios está presente en cada uno de nosotros, y reconocerlo en cada uno de las personas con las que vivimos. Aprender a ver a Dios dentro de cada uno de nosotros para poderlo amar y poderlo querer como Él se merece, ¿no? Porque dice, Él no vino a ser servido, sino a servir. En el servicio debemos de encontrar esa situación de amor hacia Dios. Dejó otro mandamiento que es, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y pues el amor entre nosotros debería de darnos muestra de que Jesucristo está presente en cada uno de nosotros, y reconocerlo en cada una de las personas con las que convivimos. Eh, ¿Tú qué piensas, hermana Maru? Sí, efectivamente, él nos enseñó a eso, ¿no? Y el mejor ejemplo nos enseñó que la mejor forma es imitarlo, así como él estuvo presente con las personas de su tiempo y les hizo tanto bien, las amó, se prestó para ello, para ver sus necesidades, para curarlos, para perdonarlos, para escucharlos, ¿no? Yo creo que en este momento también nosotros debemos de tomar, de imitarlo, para que también podamos llegar a esa entrega de nosotros mismos hacia nuestros hermanos. Nosotros también hay mucha gente necesitada que necesita ser escuchada, que necesita ser comprendida, o incluso nada más con una palabra de aliento, con eso es suficiente. Como tú dices, hermano Roberto, Dios está en el mínimo detalle, ¿no? Y en este caso, pues igual y nos usa como instrumentos, ¿no? Para poder llegar así a las demás personas, a nuestros hermanos. De esta manera, pues Jesucristo se vale de personas, ¿no? Se vale de situaciones para poder llegar a ser su fin. En este caso, pues que lo tomemos como modelo, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para que la gente se convenza? Pues por el ejemplo, viendo, ¿no? Viendo el ejemplo que uno como cristiano que conoce, que estén conociendo a Dios, es el fruto que esta enseñanza, que esta preparación que estamos teniendo es lo que nos va a dar, ¿no? Vamos a reflejar a Jesús, no nosotros, porque nosotros somos nada, pero Jesús es el que se tiene que reflejar en nosotros. ¿Y cómo lo llegamos a hacer? Pues que se vea, ¿no? Que nos tomen como ejemplo, pero no como ejemplo de nosotros, que tomen el ejemplo de Jesús. Nosotros tomando el ejemplo de Jesús para que podamos seguir convenciendo, evangelizando a nuestros hermanos, para que darlo a conocer en este caso, para que lo tomen como modelo de vida. Efectivamente, el máximo modelo de cualquier ser humano debe de ser Jesucristo, y debe de marcar nuestra vida, ¿no? Y debemos de, como les decía, reconocer a Jesucristo en cada uno de la gente con la que convivimos, de los hermanos con los que convivimos, ver en sus necesidades, en sus problemas, en todo lo que están viviendo, reconocer a Jesucristo, y poderles brindar también nuestra ayuda, ¿no? ¿Tú qué podrías complementar, hermana Pati?
Pues sí, yo creo que día a día todas las personas traemos diferentes preocupaciones, diferentes necesidades. Yo creo que a veces al ponernos a platicar con alguien, de momento ya como que vas inspirando un poco de confianza y la gente empieza, como dicen, a expresar lo que trae en su corazón. Y es cuando dice uno, híjoles, realmente cuántas necesidades tenemos en el mundo, cuánto gente necesita conocer más a Dios, ya que por esa barrera o esa falta de estar cerca, eh, se van por muchos, digamos, como que a derivas, se podría decir, gente, digamos, consumiendo sustancias, por ejemplo, tóxicas, para poder tener esa tranquilidad cuando hoy, por ejemplo, nos dijo, vengan a mí los que están cansados. Y en la vida real estamos cansados o angustiados y mucha gente lo confunde y pues dicen mejor la droga o el alcohol para sacar las emociones en lugar de ir y sacarle esas emociones al que nos va a escuchar, al que realmente tiene esa parte, digamos, humana que nos entiende y nosotros como que nos perdemos más bien en el mundo. Entonces es una gran necesidad que la gente tiene de poderlo conocer y nosotros en lo que podamos compartirles, pues ahora sí que es una pequeña esperanza. Tarde lo conocí, decía San Agustín, ¿verdad? ¿Nos puedes Ajá. mencionar ese pasaje? Sí, dice, tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé, gusté de vos y tengo hambre y tengo sed. Me tocasteis y me abracé en deseo de vuestra paz. Em, Son Confesiones, capítulo 29, número 38. Efectivamente, deberíamos de conocer desde muy temprano a Jesucristo eh, para poder seguir ese ejemplo y llevarlo a nuestra vida para que realmente podamos cambiar nuestra forma de vivir y podamos cambiar nuestra sociedad, ¿no? Pues sí, Cristo es nuestro modelo, el único modelo que debemos de seguir y pues Él nos enseña que aún Él teniendo las dos personalidades, la divina y la humana, pues Él prefirió vivir esta vida como cualquier ser humano para darnos muestra de que se pueden las cosas, ¿no? Hermana Maru, brevemente, ¿cuál sería tu conclusión de la lección? De la elección. Mi conclusión sería que la donación de nuestra persona debería de ser entera y totalmente convencidos de que Jesucristo es el único y perfectísimo modelo a seguir, porque nos dejó las herramientas, nos dejó las bases para llegar a la santidad, nos dio el ejemplo, siguiendo su ejemplo de toda su vida pública, desde su nacimiento, su vida oculta y su vida pública. Él nos dejó las herramientas, las bases para poder llegar a esa santidad, a ese cristiano formado verdaderamente, convencido de la fe, convencido de que podemos depositar nuestra confianza ciegamente en Jesucristo, porque Él nos va Exacto, a ayudar, Él está con nosotros en todo momento de nuestra vida. Como tú lo comentabas, hermano Roberto, Él está siempre con nosotros, siempre y cuando nosotros querramos que esté con nosotros. así es. El día que La, nosotros le damos la espalda, Él no está con nosotros, pero en el así es. momento que lo necesitamos, ahí está siempre con nosotros. La Desafortunadamente santidad, lo necesitamos cuando tenemos problemas. así Hay que es. centrarnos a Él en todo momento. La santidad es lo que deberíamos de estar persiguiendo todos los seres humanos, ¿no? Tu breve conclusión, hermana Patti. Bueno, yo ahora sí que invitarlos a que se den ese tiempo
porque lamentablemente a veces cometemos muchos errores por no conocer a Jesús, digamos, a empezar a conocerlo poco a poco. Y vamos cometiendo una cosa tras otra cosa y eso llega al momento que dicen ya explotamos, pero dicen nunca es tarde, siempre es momento para poder rectificar y créanme que Dios siempre va a estar dispuesto y siempre va a estar esperándonos. Muchas gracias, hermanas. Pues agradezco mucho su participación, hermana Maru, hermana Patti. Pues todo lo que nos aportan el día de hoy es muy enriquecedor. Y bueno, pues el tiempo desgraciadamente se nos termina. Quiero agradecer también al padre Jorge Rosas, que es el responsable de la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Toluca, a nuestro staff, a Belén, Cari, Lalo, Lupita, a los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, que están apoyando en la producción de nuestro programa, la hermana Sonia, el hermano Luis, el hermano Felipe. Y asimismo, quiero invitarlos a que sigan dejando sus mensajes en nuestra página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Pueden ahí ingresar para conocer un poco más de la obra. Y bueno, invitarlos a que escuchen el próximo programa, el próximo lunes, con la lección que se llama Cristo, nuestro ejemplo. Háganlo desde Red San José Radio en el 106.9 de tu FM o en el sitio www.encuentroconlaverdadradio.com o desde nuestra página de Facebook, Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Y pues para los que no pudieron escuchar el programa o quieren volverlo a escuchar, el próximo día miércoles se repetirá a las 7 de la tarde en Red San José Radio. Y bueno, en la página de Facebook lo pueden consultar en el momento que quieran. Pues vamos a despedirnos dando gracias. Gracias te damos, Señor, por este mensaje de fe y esperanza tan lleno de amor que nos das a través de nuestros invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz y sal, hermanos, hasta el próximo lunes. No se pierdan el programa. Los esperamos. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor.